Bienvenidos funcionarios de ANEP a este curso de inducción. Mi nombre es Jacqueline Ríos y soy la formadora encargada de este módulo que se llama Procesos y Procedimientos Administrativos. Los temas que vamos a tratar en el módulo tienen que ver con la organización, los sistemas organizativos y sus procesos, las etapas de los procesos y los procedimientos, así como los principios fundamentales por los que se rige la administración, las formas documentales que utiliza la administración. Comenzamos ahora con el primer punto del módulo, la organización. ¿Qué son las organizaciones? Bien, las organizaciones son un grupo social compuesto por personas que realizan una determinada cantidad de tareas y que son administradas, que tienen una interacción en un marco estructural. ¿Para qué? Para poder lograr estos objetivos. Para que puedan cumplir con estas tareas que hemos nombrado recién, es importante que cuenten con recursos humanos, materiales, financieros, mediante actividades. Es importante mencionar que en estas organizaciones las personas tienen que contar con una muy buena comunicación, permitiendo una coordinación para lograr ese fin común. Las organizaciones también podemos decir que son sistemas sociales abiertos, ya que interactúan con su medio ambiente. Cuando hablamos de actividades dentro de la organización, podemos decir que éstas se pueden clasificar en sustantivas y de apoyo. Las tareas sustantivas son aquellas que tienen una vinculación estrecha con lo que es la propia misión de la organización. En nuestro organismo, en ANEP, la tarea sustantiva es la educación. Por otro lado, tenemos que decir que están las tareas de apoyo, que son aquellas que brindan una ayuda fundamental a estas tareas sustantivas. Toda tarea es importante dentro de una organización, si bien las tenemos clasificadas en cuál es sustantiva y cuál es de apoyo, debemos decir que toda tarea dentro de la organización aporta a esta misión fundamental que ya tiene marcada la propia organización. ¿Pero qué nos permite esta clasificación? Nos permite tener en claro cuáles son las actividades que se deben tener con mayor importancia o en primer lugar, cómo podemos agrupar estas actividades para cumplir los objetivos, asignar a cada grupo de personas las actividades. Esto nos permite visualizar la persona indicada en el puesto indicado y estipular una coordinación de actividades, tanto horizontal como vertical. La horizontal es la que tiene que ver con nuestros pares y la vertical la que tiene que ver con las autoridades. Continuando con las diapositivas y teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta el momento, las organizaciones son sistemas abiertos, sistemas sociales, interrelacionados, que a su vez están compuestos por otros sistemas que forman la organización. Estos subsistemas están formados por individuos, grupos que tienen en común tareas para realizar, objetivos que lograr. Como también dijimos, estas actividades se llevan a cabo por medio de recursos, ¿tá? Y sobre todo el recurso humano. Y este recurso humano se tiene que dar existiendo una interrelación y una capacidad para la comunicación. Es debido a esto que tenemos que plantear que para que exista realmente un sistema organizativo, se tienen que dar tres requisitos fundamentales. En primer lugar, que las personas tengan la capacidad de comunicarse y que estén dispuestas a hacerlo. ¿Con qué? Con la intención de los objetivos que tiene marcada la organización se ven fundamentalmente reflejados por los procesos que lleva adelante. ¿Qué es un proceso? Es una sucesión de pasos lógicos que se enfoca en lograr el resultado específico que tiene marcada la organización. Para que nos quede un poco más claro y visualicemos mejor, debemos determinar cuáles son los procesos. Y siempre hablamos de tres grandes grupos. Por un lado, los procesos claves
denominados operativos, son propios de la actividad de la organización. Ejemplo, los procesos que tienen que ver con la educación directamente. Por otro lado, tenemos los procesos estratégicos, mediante los cuales la institución desarrolla sus estrategias y define objetivos, planes de contingencia. Y por otro lado, tenemos los procesos de apoyo o de soporte, que proporcionan los medios, los recursos, para que los procesos claves se lleven adelante. Ejemplo, procesos informáticos, procesos de logística, de capacitación. Los procesos se aplican en todas las áreas y en todas las dependencias. Pueden comenzar en una dirección sectorial y terminar en otra. Un proceso puede estar compuesto por varios procedimientos. Pero vayamos a un ejemplo concreto, la elaboración de un postre. La elaboración de un postre, y cuando hablamos de proceso, podemos decir que comienza cuando compramos los ingredientes y que puede culminar con la decoración de este postre. Pero cuando hablamos de procedimiento, podemos decir que el procedimiento de mezcla de los ingredientes es un procedimiento dentro de ese gran proceso. Con lo que tiene que ver con la etimología de la palabra, tenemos que decir que en el material adjunto hay definiciones claras y mismo con los autores que hemos citado también se puede profundizar en el tema. Como venimos viendo de la diapositiva anterior, los procesos tienen diferentes etapas. Vamos a hablar de lo que es la planeación, la primera de las etapas, o planificación. Planificación no es más que ordenar el trabajo diariamente, establecer cuáles son las prioridades, cuál es el orden de las actividades que vamos a cumplir. Es un proyectarnos en el corto, mediano y largo plazo. Es un marco teórico que acompaña las actuaciones que tendremos en el futuro. Organización. Tiene como objetivo ayudar a las personas a trabajar en forma conjunta y con eficiencia. Es un proceso que integra los recursos humanos con la tecnología, con los medios de trabajo, con los materiales, mediante la aplicación de métodos y procedimientos que posibilitan trabajar en forma ordenada, armónica, con niveles requeridos de seguridad y de salud, para lograr la máxima productividad, la eficacia, la eficiencia, siempre satisfaciendo las necesidades de la sociedad y a su vez también cubriendo las necesidades del trabajador. Dirección. Es el acto de guiar un determinado orden hacia un determinado fin. Es una actividad que normalmente se lleva adelante por una figura que surge en la organización, que es el líder. Pero de no ser el líder y ser una figura determinada por la organización, por la jerarquía, cualquiera de las dos figuras lo que buscan es impulsar al grupo, llevarlo hacia adelante, marcarle cuáles son los objetivos y cómo se pueden lograr. La siguiente etapa es el control, pero el control con la intención de corrección, de la retroalimentación, no buscando la sanción, porque esto no motiva al personal. Debemos buscar como líderes o como jefaturas el controlar siempre con la intención de mejorar, de poder corregir en cada una de las etapas que estamos llevando adelante, siempre buscando alcanzar estas metas y estos objetivos establecidos, pero corregir de la mejor forma posible, buscando la motivación. Y por último, tenemos que hablar de la etapa de coordinación. En esta diapositiva yo la puse como en el centro de todas las etapas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de muchos autores, la coordinación se debe mantener en todas las etapas, en la planificación, en la organización, en el control, en la dirección. Siempre hay que estar coordinando y esto significa hablar con todos los participantes,
permitir que todos aporten, ver cuál es la mejor salida para las actividades, coordinar acciones, es integrar los esfuerzos de cada uno de los participantes en pos de las metas y los objetivos que nos hemos marcado. Y esta coordinación permite que cada uno aporte desde su punto de vista la mejor forma para poder trabajar. Bien, hasta ahora estuvimos hablando de procesos. Ahora, como lo hemos definido en las diapositivas anteriores, vamos a hablar de lo que es el procedimiento administrativo. Como dijimos, procedimiento administrativo es una parte del proceso. Es una herramienta muy importante para la administración porque nos permite conocer el funcionamiento interno de una dependencia, de una unidad, de una oficina. Podemos ver por medio de este procedimiento la descripción de tareas, la ubicación, los requerimientos, los puestos de ejecución. También podemos saber la capacitación de los funcionarios y el adiestramiento del personal a la hora de realizar las actividades. Los procedimientos son una fuente de consulta continua, ya que por medio de ellos podemos revisar cómo se están llevando adelante las tareas y analizar a su vez los procedimientos que tienen que ver con los sistemas informáticos. Un procedimiento administrativo implica el desarrollo formal de las acciones y sirve para garantizar la actuación administrativa que se lleva adelante en una X dependencia. Dentro de lo que es la administración pública, podemos decir que, como lo establece también claramente esta diapositiva, es el camino que ha de seguir la administración para llegar a su fin en concreto, el acto administrativo. La Ordenanza 10, sobre la que se basan los principios administrativos que rigen a la administración pública, tienen como fundamental los principios que pasaremos a determinar como punto clave. Podemos decir que un procedimiento se implanta dentro de una dependencia para llevar a cabo ciertas tareas. ¿Para qué? Para facilitar la realización de las mismas, para que se puedan realizar en forma correcta y exitosa, buscando siempre garantizar ese éxito de acción que le permitirá a estas dependencias cumplir sus objetivos y sus. También podemos decir que un procedimiento es un conjunto de normas, es una metodología que se aplica después de haberse racionalizado como tal, como método para poder lograr las actividades. Es una sucesión de operaciones unidas entre sí que constituyen entre todas ellas una unidad. ¿Y cuál es su finalidad? La realización de la actividad que se lleva a cabo por la unidad o dependencia de la mejor forma posible. Por otra parte, debemos decir que los procedimientos administrativos están compuestos por fases. Estas 4 fases se encuentran contempladas o se ven o se visualizan mucho más claramente en la Ordenanza 10. Vamos a comenzar por la primera, la fase preparatoria o instructoria. Tiene que ver con que las disposiciones generales relacionadas con la iniciación del procedimiento administrativo van desde los artículos 54 al 84. La segunda fase es la fase decisoria. Tiene que ver con el dictado de la resolución por parte de las autoridades competentes. Van desde el artículo 85 al 90. La tercera fase, la fase integrativa o de eficacia, refiere a la notificación del personal de las resoluciones por parte del organismo, por parte de la organización. Van desde los artículos 91 a la 105. Y por último tenemos la fase ejecutoria o de ejecución material. Tiene que ver con el acto administrativo, no agota sus efectos con la sola emisión del mismo.
como lo establece el material adjunto, estas fases y las actuaciones incluidas deben cumplirse en un plazo breve y con ejecución plena a los principios que inspiran el procedimiento. Esto nos lleva a los principios fundamentales que regulan el procedimiento administrativo. Estos principios fundamentales en los procedimientos administrativos regulan la actuación administrativa dentro de lo que es ANEP. Por tal motivo, sería muy bueno que pudieran acceder a esta ordenanza 10 en la página de ANEP, en lo que es normativa, y allí pudieran leer cada uno de estos principios. Se puede decir que hasta aquí llegamos en lo que tiene que ver, en este curso de inducción, en lo que tiene que ver con procesos y procedimientos administrativos. En esta diapositiva vamos a hablar de las formas documentales que se manejan en la administración pública. La comunicación escrita. En primer lugar, tenemos la carta. La carta es un escrito que una persona, un particular, dirige a la organización con la intención de transmitir una situación, y esta puede derivar en un documento formal. En segundo lugar, tenemos el memorando. Es un documento o comunicación escrita donde se expone un informe, algo que debe ser tenido en cuenta para un determinado asunto o acción. El objetivo es el traspaso de información de manera breve. Los memorandos se identifican por un número correlativo anual asignado por el emisor. El receptor informará y guardará una copia de la contestación que hubiera emitido. Toda otra comunicación escrita no contemplada en este artículo se hará por carta. En tercer lugar, tenemos la circular. La circular es el documento utilizado para poner en conocimiento de los funcionarios de reglamentos y resoluciones generales, lógicamente, órdenes o instrucciones de servicio. Se identifican a través de un número correlativo anual. Y en último lugar tenemos el oficio. El oficio es el documento utilizado por el organismo para dar conocimiento de sus resoluciones a otro organismo. Será objeto de numeración y registro por parte de la respectiva unidad administrativa documental. Ahora trataremos el tema sistemas de información y cultura del dato. Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, los cuales se organizan y se dejan listos para su posterior uso. Son las personas, las actividades o técnicas de trabajo, los datos, los recursos materiales en general, categorías en donde los elementos se encontrarán insertos. Los elementos interactúan para procesar los datos y así se logre una información más elaborada. Habitualmente el término sistemas de información se usa de manera errónea como sinónimo de sistema de información informático, porque en la mayoría de los casos los recursos materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas informáticos. Pero un sistema de información no tiene por qué disponer de dichos recursos solamente. Los sistemas de información informáticos son una subclave o un subconjunto de los sistemas de información en general. Para producir la información que las organizaciones necesitan, es necesario llevar a cabo 4 actividades. La primera, la recopilación. Es el recabar la información, recolectar datos. El almacenamiento, guardar de forma estructurada la información recopilada, saber a dónde la ubicamos para luego poder recurrir a ella. Procesamiento, convierte en entrada de datos en una forma más significativa. Y distribución, transfiere la información procesada a las personas o roles que las necesitan. Cultura del dato.
Sería imposible concebir un sistema de administración sin el apoyo de la tecnología informática. Todas las actividades ligadas al recurso humano están respaldadas por los diferentes sistemas informáticos, auxiliando y respaldando todas las actividades. Los sistemas informáticos permitirán almacenar información, la cual se encontrará disponible en todo momento, facilitando la toma de decisiones, acortando tiempos, llevando decisiones basadas en información confiable, segura y rápida. Para crear una verdadera cultura de datos, es imprescindible compartir experiencias con el resto de los líderes de la organización. Mediante estas experiencias compartidas, no solo creamos cultura, sino que además estaremos dando respuesta a las preguntas de vital importancia, como por ejemplo, ¿tenemos todos los datos que nos hacen falta? ¿Son nuestros datos de una calidad aceptable? ¿Disponemos de los datos en forma correcta? ¿Están llegando nuestros datos a tiempo para la toma de decisiones? Finalmente, crearemos una verdadera cultura del dato y obtendremos ventajas competitivas siempre que no abandonemos el primer esfuerzo de obtener los datos y el análisis logrado en la primera instancia. Para finalizar este módulo, les dejo una cita de un discurso de Mario Vargas Llosa que tiene que ver con el funcionario público. Espero les haya gustado. No se olviden que cuentan con un material adjunto para poder ampliar conocimientos y una bibliografía. Analicen este discurso, ténganlo presente y piensen que como funcionarios no solamente podemos cambiar la organización, también podemos cambiar el entorno y nos puede ayudar a cambiar nuestras posturas laborales. Muchas gracias.